Helén, el segundo hijo de Deucalión, al encontrar Tesalia demasiado pequeña para acomodar a toda la gente, fue hacia el sur con un grupo de recios seguidores y se asentaron en otra parte del país que nosotros llamamos Grecia, pero que ellos mismos llamaron Hélade en honor precisamente a Helén, y sus habitantes se llamaban helenos. Cuando Helén murió, dejó el reino a sus 3 hijos, Doro, Eolo y Juto. En vez de dividir las tierras de su padre de forma equitativa, los 2 hijos mayores pelearon con el más joven y acabaron expulsándolo. Pobre y sin tierras, Juto fue a Atenas, donde fue recibido hospitalariamente por el rey, que no solo lo trató muy amablemente, sino que además le dio a su hija en matrimonio y le prometió que sería él quien heredaría el trono. Y esta promesa efectivamente se cumplió, y el una vez exiliado Juto gobernó Atenas. Y cuando él murió, les dejó la corona a sus hijos Ión y Aqueo. Como la cantidad de atenienses había ido creciendo gradualmente hasta que las tierras se les quedaron demasiado pequeñas para que todos los habitantes pudieran vivir adecuadamente, Ión y Aqueo, con su padre aún vivo, lideraron una expedición por el istmo de Corinto y bajaron a la península, donde fundaron 2 florecientes estados llamados Acaya y Jonia en su honor. De esta forma, mientras que el norte de Grecia estaba dividido de forma bastante equitativa entre los dorios y los eolios, los descendientes de Doro y Eolo, la península quedó casi enteramente en manos de los jonios y aqueos, que construyeron ciudades, cultivaron el terreno y llegaron a ser bravos marineros. Se aventuraron más y más lejos, cada vez más en alta mar, hasta que se familiarizaron con todas las costas e islas de los alrededores. Iban navegando así de un lugar a otro y finalmente llegaron a Creta, una gran isla al sur de Grecia. Esta isla, por aquel entonces, estaba gobernada por un rey muy sabio llamado Minos. Las leyes de este monarca eran tan justas que todos los griegos las admiraban sobremanera, y cuando Minos murió, los cretenses llegaron a afirmar que había acudido a la llamada de los dioses para ser juez de los muertos en el Hades y decidir qué castigos y recompensas merecía cada alma. Aunque Minos era muy sabio, tenía un súbdito llamado Dédalo que era incluso más sabio que él. Este hombre no solo inventó la sierra y el torno de alfarero, sino que también enseñó a la gente cómo aparejar velas para sus barcos. Y es que hasta el momento la única forma de mover las naves había sido mediante remos y palas, por lo que esta última invención era a todas luces maravillosa. Para felicitar a Dédalo, el pueblo dijo que era como si hubiera dado alas a los barcos y que les había dado la posibilidad de volar por los mares. Muchos años más tarde, cuando las velas eran tan comunes que ya no sorprendían a nadie, la gente, olvidando que una vez habían sido llamadas las alas de Dédalo, inventaron una historia maravillosa y ahora te la voy a contar. Una vez, Minos, el rey de Creta, hizo llamar a Dédalo y le ordenó construir un laberinto con tantas habitaciones y enrevesados pasillos que nadie, una vez dentro, pudiera encontrar nunca la salida. Dédalo se puso a trabajar y construyó un laberinto tan intrincado que ni siquiera él mismo, que estaba dentro con su hijo Dédalo, podía salir. Y como no estaba dispuesto a quedarse prisionero allí, Dédalo pronto dio con una forma de escapar. Padre e hijo juntaron una gran cantidad de plumas y con ellas Dédalo creó 2 pares de alas. Cuando se las hubieron unido a los hombros con cera, Dédalo e Ícaro se alzaron como pájaros y escaparon volando. A pesar de las advertencias de su padre, Ícaro voló más y más alto hasta que el calor del sol derritió la cera, por lo que se le cayeron las alas y se ahogó al caer en el mar. Su padre, más prudente que él, voló más bajo y fue capaz de llegar a Grecia sano y salvo. Allí siguió inventando cosas útiles, aunque a menudo contemplaba tristemente las aguas en las que Ícaro había muerto, que, en honor al joven ahogado, fueron conocidas durante mucho tiempo como Mar Icario. Los helenos aún no llevaban siendo dueños de Grecia mucho tiempo cuando un frigio llamado Pélope se hizo ahora dueño de la península, que en su honor recibió el nombre de Peloponeso. Primero enseñó a la gente a acuñar moneda y sus descendientes, los llamados pelópidas, se apoderaron de todas las tierras a su alrededor, con excepción de la Argólide, donde siguieron reinando los hijos de Dánao, conocidos como Danaides. Algunos de los jonios y de los aqueos, expulsados de sus hogares por los pelópidas, subieron a sus numerosas naves y se marcharon por mar. Fundaron colonias helenas en las islas de los alrededores a lo largo de la costa de Asia Menor e incluso en el sur de Italia.
Como algunas partes de Grecia estaban muy poco pobladas y como la gente se agrupaba alrededor de las ciudades donde vivían los gobernantes, había amplios terrenos desiertos entre unas poblaciones y otras. En estos lugares había muchas fieras salvajes y bandoleros al acecho de los que iban viajando de una población a otra. Los bandoleros, que se escondían en los bosques o en las montañas, eran por lo general temidos y aborrecidos hasta que finalmente un grupo de valientes guerreros se decidieron a luchar contra ellos. Estos jóvenes guerreros eran tan valientes que bien merecían el nombre de héroes que siempre se les ha dado. Y estos héroes vivieron muchas aventuras y a la gente le encantaba escucharlas. Mucho después de que ya hubieran muerto, los habitantes, al recordar el alivio cuando los bandoleros habían desaparecido, enseñaron a sus hijos a honrar a estos valientes jóvenes casi tanto como a los propios dioses, y a la época en la que ocurrieron todas esas aventuras la llamaron Edad Heroica. No contentos con liberar su propio país de bandoleros y bestias salvajes, los héroes llegaron muy lejos de casa en busca de más aventuras que también han sido contadas una y otra vez a los niños de todos los países y edades hasta que todos ellos conocen algo al respecto. Por ejemplo, 50 de estos héroes fueron a bordo de una pequeña embarcación llamada Argo, navegaron primero por aguas bien conocidas y luego se aventuraron a entrar en mares desconocidos. Iban en busca del vellocino de oro, que, según les habían dicho, se encontraba en la Cólquide, donde se suponía que estaba vigilado por un gran dragón. El líder de estos 50 aventureros fue Jasón, un príncipe eolio, y los llevó a la Cólquide, de donde, según dicen las antiguas historias, trajeron el vellocino de oro. También se trajeron a la hija del rey, que se casó con Jasón y gobernó el reino junto a él. Por supuesto, como en la vida real no puede haber un vellocino de oro, los griegos usaban esta expresión para referirse a las riquezas que se trajeron de Oriente, pues el viaje de Argo no fue otra cosa que el primer viaje comercial a larga distancia que los griegos llevaron a cabo. Al volver de la aventura del vellocino de oro, los héroes regresaron a sus casas, donde continuaron sus esfuerzos por hacer feliz a la gente. Teseo, uno de los héroes, volvió a Atenas y fundó un festival anual en honor a la diosa Atenas. Este festival fue llamado Panateneas, que significa todos los adoradores de Atenea. Resultó ser un gran éxito y era un nexo de unión entre la gente, que de esta forma aprendió las costumbres y maneras de unos y otros y se hacían más amigos que si se hubieran quedado siempre en casa. Teseo es uno de los héroes más conocidos de Grecia. Además de ir con Jasón en la Argo, liberó a su país de muchos ladrones y navegó a Creta. Allí visitó al rey Minos, que, habiendo derrotado un tiempo antes a los atenienses, los obligó a enviarle cada año una remesa de jóvenes muchachos y doncellas para alimentar al monstruo que tenía encerrado en el laberinto. Para liberar a su país de este tributo, Teseo, por su propia iniciativa, subió a bordo a uno de los barcos que llevaban cada año a los jóvenes atenienses, y cuando llegó a Creta, primero fue al laberinto y mató al monstruo con su espada. Luego encontró la salida del laberinto gracias a un largo hilo que la hija del rey le había dado. Uno de sus extremos lo llevaba consigo al entrar, mientras que el otro extremo lo ató a la puerta. Su viejo padre, Egeo, que le había permitido ir solo tras mucha persuasión, le había dicho que cambiara las velas negras de su navío por unas blancas si es que conseguía escapar. Teseo prometió hacerlo, pero se olvidó por completo de ello cuando iba de regreso a Atenas. Egeo, que estaba pendiente del retorno día tras día, finalmente vio la nave de Teseo volver y, cuando la luz del sol reflejó en las velas negras, creyó que su hijo había muerto. Su pesar fue tan grande por su pérdida que se cayó de la roca desde donde observaba el mar y se ahogó en él. En su memoria, el cuerpo de agua cercano a aquella roca aún es conocido como Mar Egeo. Cuando Teseo llegó a Atenas y tuvo noticias del pesar y repentina muerte de su padre, su corazón se llenó de pena y remordimiento y con mucho ruido lamentó su descuido, que le había costado la vida a su padre. Teseo entonces se convirtió en rey de Atenas y gobernó sobre su gente muy sabiamente durante muchos años. Tomó parte en muchas aventuras y batallas, perdió a 2 esposas y a un hijo y, en su pesar y vejez, se volvió tan arisco y duro que su pueblo dejó de quererlo. Llegaron a cansarse tanto de su crueldad que se sublevaron contra él, lo expulsaron de la ciudad y lo obligaron a asentarse en la isla de Esciros. Entonces, temiendo que fuera a volver inesperadamente, le dijeron al rey de la isla que lo vigilara de día y de noche y que se librara de él a la primera oportunidad. Haciendo caso a esas órdenes,
El rey llevaba a Teseo consigo dondequiera que él fuera, y un día, cuando estaban los dos paseando a lo largo de un alto acantilado, de repente empujó a Teseo. Incapaz de defenderse o salvarse, Teseo cayó a unas afiladas rocas tras una fuerte caída y murió instantáneamente. Los atenienses se alegraron mucho cuando se enteraron de su muerte, pero pronto se olvidaron de su severidad y solo recordaban su bravura y todo el bien que les había hecho en su juventud, y se arrepintieron de su ingratitud. Mucho tiempo después, como verás, su cuerpo fue llevado a Atenas y fue enterrado no muy lejos de la Acrópolis, que era una colina fortificada o una ciudadela en medio de la ciudad. En este sitio los atenienses construyeron un templo sobre sus restos y lo adoraron como a un dios. Mientras Teseo luchaba por sus súbditos y más tarde contra ellos, uno de sus compañeros, el héroe Heracles o Hércules, volvió al Peloponeso, donde había nacido. Allí sus descendientes, los Heraclidas, pronto empezaron a luchar con los Pelópidas por el poder de la tierra. Y tras mucha guerra, los Heraclidas fueron expulsados y desterrados a Tesalia, donde se les permitió permanecer solo bajo la condición de que no intentaran reanimar aquella disputa con los Pelópidas durante 100 años.